Bueno, el cuento es un recurso muy fácil de usar, porque además está presente en todas las culturas, hay cuentos de transmisión oral, hay otros que están escritos, y hay tal variedad de cuentos a lo largo de la historia de la literatura infantil que se pueden utilizar y que están al alcance de cualquiera, solamente hay que saber cómo emplearlos dentro de un contexto de inteligencia emocional. Y para ello hay que tener en cuenta una serie de características. Todos los cuentos no valen, pero muchos cuentos se pueden utilizar siguiendo unas pautas concretas, ¿no?, que yo supongo que iremos hablando a través de esta entrevista. A mi modo de ver, y a mí me parece, porque yo soy psicóloga y terapeuta infantil, yo he trabajado siempre con cuentos, con los niños, pero también he descubierto que los adultos, todos tenemos un niño interior dentro, de modo que cuando nos cuentan un cuento que tiene que ver con algún proceso personal que estamos viviendo, también nos sirve. Entonces yo creo que los cuentos no tienen edad, solamente que hay cuentos más adaptados a un público infantil, por ejemplo. Hay cuentos que les vienen muy bien a los adolescentes porque a lo mejor reflejan características de las etapas por las cuales ellos están pasando, de transformación, de duda, de incertidumbre. Y también hay cuentos para adultos. No olvidemos que ahora mismo hay escritores buenísimos que se dedican a escribir cuentos para adultos, así que no tienen edad, son para cualquier edad. Para desarrollar la inteligencia emocional hay que tener en cuenta el desarrollo de una serie de competencias, y cada competencia a su vez contiene una serie de habilidades o una serie de herramientas que le van a venir bien tanto al niño como al joven como al adulto para desarrollar su inteligencia emocional. Podemos empezar a hablar por la primera, que es la conciencia emocional, el darse cuenta de lo que siente, ¿no? Entonces casi todos los cuentos tienen personajes que sienten emociones en determinados momentos. También es muy importante trabajar la regulación emocional, es decir, las emociones se pueden expresar, pero no de cualquier manera, hay que aprender a expresarlas bien. Y también los cuentos nos dan pautas, sobre todo viendo cómo algunos comportamientos traen consecuencias negativas para el protagonista y cómo otras formas de expresar las emociones más calmadas, más desde el pensamiento, más desde el respeto al otro, pueden traer consecuencias positivas, incluso en la resolución de conflictos. Aparte de la conciencia emocional y de la regulación, es tremendamente importante trabajar una competencia que se denomina autonomía emocional, es decir, un conjunto de habilidades que lo que ayudan a prevenir es la dependencia emocional. Y ahí nos encontramos con la autoestima, la asertividad, pero también el aprender a pensar en positivo, tener una capacidad para gestionar mis propias emociones, que a lo mejor formaría parte también de la regulación emocional, pero que yo, con mi propia autonomía, puedo cambiar una situación emocional negativa en otra positiva. Todo esto, por supuesto, se aprende. Hay personas más hábiles que ya vienen casi desde pequeñitos pues trabajando estas habilidades y les resulta muy fácil, a otras personas les resulta más complicado. Y aparte de estas tres, que formarían parte de unas competencias intrapersonales, es decir, que tienen que ver con el propio desarrollo de la persona, del desarrollo emocional, encontramos otras dos competencias que tienen que ver con la relación con los demás. Son competencias interpersonales, porque para ponerlas en juego yo necesito a los demás. La primera, la conciencia social, el darme cuenta de lo que sienten los demás, la empatía, el ser capaz de generar una habilidad para cooperar, para trabajar en equipo, para incluso tolerar a los demás, ¿no? El hacer un espacio a los demás dentro de mi vida, el no tener yo que llevar siempre la razón. Y también una serie de habilidades que se denominan de habilidades de vida y bienestar, que lo que van encaminadas es a lograr un bienestar personal, pero como todos los seres humanos somos seres sociables, somos seres sociales, vivimos en sociedad, esas habilidades también contemplan el aprender a convivir con los demás, una serie de desarrollo de valores, incluso desarrollo de capacidad para resolver conflictos con los demás, el sentirme bien con la vida, saber elegir incluso amigos, ¿para qué? Encaminado siempre a que yo me encuentre bien, pero que me encuentre bien en mi relación con los demás. Esas 5 competencias se desarrollan, ¿no?, a través de distintas dinámicas, por supuesto a través de distintas prácticas, pero el cuento puede ser un hilo conductor, un eje que una todas esas. Por supuesto no se pueden trabajar todas a la vez, pero en un mismo cuento sí a veces encontramos determinados momentos, determinados matices que nos permiten trabajar una u otra. Bueno, vamos a coger un ejemplo, ¿no? Vamos a imaginarnos El patito feo, que es un cuento muy tradicional y que muchísimos niños lo conocen y que, por supuesto, no es que sea el único cuento. Vuelvo a repetir que hay una variedad inmensa de cuentos tradicionales y modernos. Pero cuando el protagonista se siente triste o se siente desplazado, el adulto para la lectura y le dice: ¿tú cómo crees que se siente este patito? ¿Tú cuándo te has sentido tú triste? Es decir,
Le ayudamos al niño, primero, a darse cuenta de que los personajes del cuento sienten emociones ante determinadas circunstancias, que eso es natural, que todos sentimos emociones, pero también le hacemos una reflexión. ¿Y tú cuándo te sientes triste? ¿Hay algún motivo en especial? ¿O hay algún amigo que no quiere jugar contigo y te has sentido desplazado, como el patito feo, que sus hermanos no quieren jugar con él? Todo lo que es la conciencia emocional tiene que ver con pon nombre a lo que sientes, tienes que darte cuenta cuando tú lo sientes e intenta averiguar por qué sientes lo que sientes. Lo mismo la alegría, la tristeza, el enfado, el miedo, todo tipo de emociones. Lo que pasa es que, por ejemplo, en educación infantil trabajamos fundamentalmente esas 4 primarias, ¿no? La alegría, tristeza, miedo, enfado. Una vez que ellos ya controlan bien la conciencia emocional de esas emociones, ya podemos hablar de la vergüenza, de la culpa, de la ilusión, de otras. Pero también es cierto que la regulación emocional se puede trabajar de una manera muy concreta. Dependiendo de lo que tú hagas con los demás y cómo expreses tu enfado, porque o estás triste y a lo mejor de estar triste de repente pasas a estar enfadado con tus hermanos y te peleas con ellos y les insultas y les agredes, entonces es lógico que no quieran estar contigo. El niño tiene que empezar a darse cuenta que todo lo que hace tiene unas consecuencias. Si expresa las emociones de forma adecuada, las consecuencias son positivas para él. Si expresa sus emociones de forma inadecuada, los demás se alejan. A nadie nos gusta que nos echen una bronca, o que nos insulten, o que nos agredan. El enfado puede estar justificado, pero hay muchas formas de expresar. Entonces hay muchos cuentos donde los protagonistas, saliendo incluso del patito feo, hay otros cuentos donde los protagonistas se relajan, cuentan hasta 10 o generan estructuras y estrategias para controlar el miedo. Hansel y Gretel, por ejemplo, no, vamos a echar miguitas de pan. Les podía haber entrado el terror, ponerse a correr por cualquier sitio y no encontrar la salida. Entonces, la regulación emocional es cálmate, a ver, ¿qué se te ocurre hacer? Es una estrategia cognitiva, porque al final es el pensamiento el que va a regular la emoción. Pero también podemos trabajar la autonomía, es decir, el patito feo siente una autoestima muy baja, él piensa que es diferente a los demás, que los demás no le quieren por su aspecto, hasta que se convierte en un precioso cisne. Ahí, todos los niños yo creo que encuentran en este cuento una gran alegría en el final, porque claro, descubren, ¿no?, que después de un proceso doloroso, incluso un proceso de rechazo por parte de los demás, el patito feo reconquista su poder, se encuentra feliz al descubrir que es un cisne bellísimo, precioso. Pero también es cierto que en otros cuentos se genera como una especie de proceso donde el protagonista tiene que salir de casa, tiene que buscar, entra en una aventura, abandona lo seguro. Estamos hablando de la autonomía emocional, estamos hablando, deja atrás la seguridad del hogar, deja atrás lo que siempre has hecho, sal de tu zona cómoda y emprende una aventura. Bueno, pues para emprender una aventura o para crecer se necesita esta competencia, que es autonomía emocional. Y además la autonomía emocional te dice, tú da tus opiniones, si los demás opinan de una manera, tú puedes tener otra opinión, sé asertivo, no tengas miedo. Y además los cuentos nos dicen, siempre hay un final feliz. Luego pasas por malos momentos, pasas incluso por situaciones muy difíciles, pasas por emociones que a veces son difíciles de elaborar y de gestionar, pero verás, si utilizas las estrategias adecuadas, tienes confianza en ti mismo, te atreves a hacer cosas nuevas y eres capaz de pensar que todo problema tiene solución, al final la solución llega, ¿no? Entonces, sin embargo, yo, por ejemplo, en algunos de los cuentos que escribo yo, los personajes se decantan. Unos piensan que los problemas no tienen solución y entonces abandonan y no buscan ninguna salida, y otros que sí. Pues ahí le estamos dando una clave al niño, por ejemplo, de cómo ante una situación que a él le cuesta salir o una situación que le resulta difícil, puede posicionarse en un lado o en otro. Si piensas que no tiene solución, desde luego no vas a hacer nada por buscarla. Entonces te deprimes, te pones triste y abandonas. Pero si piensas que tienes solución, hay algo que se llama esperanza, ilusión. Voy a intentar a ver cómo salgo de esta, voy a intentar generar estrategias. Y esa proactividad es muy buena para el niño, ¿no? Y en todos los cuentos, en casi todos los cuentos, hay un comienzo, hay una situación conflictiva, como una especie de nudo argumental donde las cosas se ponen un poco feas y al final hay un desenlace muy positivo. Pero para que ese desenlace positivo llegue, el niño se da cuenta que los personajes han tenido que atravesar situaciones un poco difíciles. Entonces, la autonomía emocional se trabaja en casi todos los cuentos prácticamente, precisamente por su propio desarrollo. Pero luego hay una competencia que es la empatía, la competencia social, que esto es una cosa curiosísima porque casi todos los cuentos, casi todas las novelas, siempre nos llevan a meternos en la piel de los personajes de una forma totalmente automática, no es algo consciente, ¿no? Y cuando estamos hablando de empatía, justamente la lectura es una de las herramientas fundamentales
para ampliar mi mundo interior. ¿Por qué? Porque a través de la lectura, un cuento, una novela, lo que sea, yo entro en una realidad que no es la mía. Por lo tanto, ensancho el bagaje de experiencias que yo tengo en mi vida, que es limitada y que es concreta, y amplío con las experiencias de los protagonistas mi propio banco de experiencias. Por lo tanto, de una forma totalmente natural, me meto en la piel de otro y soy capaz de vivir las aventuras de otros personajes y soy capaz de sentir cosas que esos protagonistas en ese momento están sintiendo, aunque yo no, a una distancia de seguridad, que esa distancia de seguridad es la que permite establecer ese diálogo con niños o jóvenes para que vayan desarrollando esas competencias emocionales. Es decir, tienen que darse cuenta de que los procesos que se dan en el cuento también se dan dentro de él. Y, por supuesto, las habilidades de vida y bienestar que nos llevan a tener una percepción o una autopercepción de que yo elijo en mi vida aquellos elementos que me ayudan a estar bien, también están presentes en los cuentos. Porque en determinados cuentos y en determinadas circunstancias el protagonista tiene que elegir, o los protagonistas ante una variedad de salidas tienen que elegir. Bueno, pues tomar decisiones es una habilidad muy importante también para los niños. Y tienen que aprender a evaluar las consecuencias de cada una de esas decisiones para elegir la mejor. Bueno, pues es un entrenamiento, porque en la vida, decisión que tomes, consecuencias que hay, no puedes borrar. Sin embargo, en los cuentos sí. Incluso el adulto le puede preguntar al niño, a ver, si este personaje hubiera tomado otra decisión, si este personaje, en vez de solucionar el problema así, se hubiera comportado de esta manera, ¿cómo crees que hubiera cambiado el cuento? ¿O cómo crees que hubiera terminado el cuento? Y de esta manera recrean los propios cuentos y les pueden dar finales diferentes en función de si se han trabajado esas competencias emocionales o no. Una vez que se ha hecho todo este trabajo y que el niño o el joven, el adulto, tiene ya interiorizadas esas competencias, cualquier libro, cualquier novela le puede también servir para reflejarse en los personajes y ver comportamientos adecuados, comportamientos inadecuados, expresión adecuada o regulación emocional, expresión inadecuada o explosión emocional. Conciencia emocional, fíjate lo que están sintiendo. O sea, todas las habilidades luego se van retroalimentando. Pero al principio lo que solemos hacer es ir trabajando una por una. Si son niños pequeños, lo primero que hay que trabajar son las competencias intrapersonales. Esa conciencia emocional, esa autonomía y esa regulación. Y más tarde lo interpersonal. ¿Para qué? Porque un niño que quiere a los demás sin quererse a sí mismo, que valora a los demás más que a sí mismo, que respeta a los demás pero no se respeta a sí mismo, que da la razón siempre a los demás, pero no valora su propia opinión, no va bien encaminado. De modo que se hace mucho hincapié al trabajar con cuentos en que estas primeras competencias intrapersonales estén bien asentadas. Y luego del aprender a ser uno mismo, ya pueden pasar a aprender a convivir con los demás, desde otro punto, desde otro espacio de seguridad. Bueno, es muy curioso porque yo he podido comprobar que cuando los niños leen un cuento y se ha hecho todo este trabajo de interiorización y han trabajado con el desarrollo de esas competencias, ya asocian el patito feo a determinada competencia, la hormiguita a el lobo, Caperucita, cuentos modernos. Yo, por ejemplo, tengo uno de Crisol y su estrella, que es sobre la confianza en uno mismo. Entonces, en un momento dado, el educador, el profesor, el que esté trabajando con los alumnos, puede decir, ¿os acordáis de Crisol? Que no tenía confianza en sí mismo y entonces no conseguía sus objetivos y hasta que no logró desarrollar la confianza en él mismo no lo consiguió. Es decir, haces referencia a determinados personajes que en el imaginario infantil y en lo que nos hemos ido grabando de esa experiencia emocional con los cuentos quedan reflejadas determinadas competencias asociadas a personajes. De modo que es muy fácil decir, ¿os acordáis de tal personaje? ¿Os acordáis de Pinocho, lo que le pasó cuando mintió? ¿Os acordáis de...? Rápidamente es como tocar una tecla en el cerebro del alumno y se desenvuelven, se desarrollan toda una serie de conceptos, emociones, recuerdos asociados a lo que ya se ha trabajado con ese cuento. Es algo como muy automático. ¿Por qué? Porque la memoria emocional es asociativa. Entonces nosotros solamente recordamos aquello que hemos vivido con emoción y un cuento atrapa a un niño. Si un cuento le atrae, está viviendo en esas situaciones, está generando emociones mientras está escuchando ese cuento. Por lo tanto, en esa memoria emocional asociativa asocia Crisol a la confianza en uno mismo, el patito feo a la autoestima. No te fíes si ahora el patito es pequeño y parece que no vale para nada, que luego cuando crezca... y no hace falta recordarle todo el mensaje. Simplemente se recuerda el personaje o se recuerda alguna escena de algún cuento que ya se haya leído con ellos y automáticamente reaccionan. Yo eso lo he podido comprobar. Por eso
no solamente una acción puntual. Algunos padres, algunos profesores dicen, bueno, es que leer un cuento es entretener. Digo, bueno, entretener y más cosas. Porque ese cuento, si se ha vivido con emoción, no se olvida nunca. Nosotros nos acordamos, si nos contaban cuentos cuando éramos pequeñas o pequeños, nos acordamos perfectamente. A lo mejor no tanto del contenido semántico, pero sí de la emoción que se generaba en ese entorno. Por lo tanto, yo creo que el cuento es una herramienta muy sencilla, pero muy útil y además muy dúctil porque sirve eligiendo bien, que hay que saber elegir bien. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo suelo orientar al profesorado cuando tienen que elegir cuentos, les digo, a ver, si estamos trabajando en infantil, la ilustración tiene que acompañar bien al texto. Me refiero a lo siguiente, si decimos que ese personaje está triste, la ilustración tiene que expresar la cara de ese personaje triste. Y para eso, boca, ojos y cejas tienen que estar colocados de una determinada manera. Y si el personaje está muy enfadado, tiene que haber una ilustración muy clara donde se note el enfado. También es interesante ver que hay cuentos que, por ejemplo, no permiten la expresión emocional. Bueno, pues hay que seleccionar cuentos donde sí, comprendo que estés enfadado, pero no puedes expresar tu enfado de cualquier manera. Ahora, no puedes enfadarte, no sería un mensaje adecuado a un niño, porque le estamos diciendo, enfadarse es malo. En este sentido, no, hay que seleccionar aquella obra literaria, aquel cuento, donde dentro en su interior haya un respeto a las emociones, al mundo emocional, y el niño entienda que las emociones son algo natural, son un fenómeno humano, que solamente hay que aprender a manejarlas, a regularlas, a conocerlas y a expresarlas. También es importante, por ejemplo, que en los contenidos del cuento, y esto es algo que además se nota al hacer el seguimiento, haya mensajes muy claros. Muy claros. Cuanto más pequeño es el niño, los mensajes tienen que estar más claros. En uno de mis cuentos, por ejemplo, Peligro en el mar, que se habla del optimismo y del pesimismo y de la alegría, acaba diciendo el caballito de mar, todos los problemas tienen solución, el caballito Quino tenía razón. Bueno, esa frase la he escuchado yo en boca de niños de 4 años, después de haber leído el cuento, de pasar 2 o 3 meses, y cuando alguien dice, es que tengo un problema, no te preocupes, todos los problemas tienen solución, que el caballito Quino tenía razón. Es decir, aprenden, interiorizan una frase, unas palabras, que pueden ser incluso palabras mágicas, que van asociadas a un contenido que ellos ya han asimilado. Y por eso es muy fácil detectar cuando todo ese proceso de desarrollo de las competencias emocionales se han asentado bien, porque automáticamente recuerdan de qué estamos hablando, sin que les tengas que volver a contar el cuento.